pero ahí volvió a los efectos sobre la propia población europea y los asalariados europeos. Después vuelve a América y plantea que la trata esclavista fue un método absolutamente masivo, eso lo sabemos, en todos los países europeos, que permitió el despliegue del capitalismo europeo, y dice que hay ciudades que particularmente se basaron en esa trata esclavista más que otras, como el caso de Liverpool. Dedicando y da datos de la cantidad de navíos que dedicaban a la trata esclavista, cada vez más y más. Y ahí viene la famosa cita que la tenemos ahí en los textos, que en general dice: la esclavitud disfrazada de los asalariados en Europa exigía a modo de pedestal la esclavitud desembosada en el Nuevo Mundo. Entonces, en 1790, los datos que da Marx, por ejemplo, en América inglesa había 10 esclavos por cada persona libre. En las Antillas francesas había 14 esclavos por cada libre. En las Antillas holandesas habían 23 esclavos por cada persona libre. Y ahí de nuevo, digamos, esto que es muy citado, dice: el capital viene al mundo chorreando sangre y barro desde la cabeza hasta los pies. Y después, como en el Capital, él lo que hace es una crítica de la economía política clásica, o sea, el análisis que los economistas burgueses hacen del propio capitalismo, incluyendo esta crítica que él hace de la historia oficial que la burguesía da del capitalismo. Dice: tantos esfuerzos, ¿sí?, de estos que estamos diciendo, tantos esfuerzos para asistir al parto de las leyes naturales eternas. Es decir, si, digamos, estas formas que hoy observamos en el capitalismo fueron paridas a través de todos estas modalidades. Y la conclusión de la tendencia histórica del capitalismo y de la acumulación capitalista que plantea Marx es la siguiente: la expropiación del productor directo es la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio. Porque, claro, el campesino de algún modo era un pequeño propietario, y su propiedad tenía razón de ser tenía razón de ser en la medida en que esa familia campesina podía trabajar esa cantidad de tierras y usufructuaba esa cantidad de tierras. Este paso hacia el capitalismo implica la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio, y da paso ¿a qué? A la propiedad privada fundada en la explotación del trabajo ajeno, ¿no? La gran propiedad privada y absoluta permite también la explotación de más y más trabajadores. Entonces, de algún modo, este tránsito de la acumulación originaria capitalista se trató del aniquilamiento de la pequeña producción en el campo, campesino, la pequeña producción urbana, artesana, y la transformación, o sea, este es el lado grandioso, digamos, de la transición y de esta acumulación. Marx dice cuál es, aunque no dicen que haya sido grandioso, pero evidentemente él cree y piensa que en un sentido es positivo, ¿no? La transformación de los medios de producción individuales y dispersos en socialmente concentrados, ¿sí? O sea, la socialización de la producción. ¿Qué va a pasar en la fábrica moderna maquinofacturera? Hay un solo organismo productivo con cientos o con miles de obreros, cada uno hace una tarea parcelada, ¿sí? Se dividen las tareas en pequeñas operaciones que tienen que ver también con la relación con la máquina, y la productividad de este tipo de organización de la producción evidentemente es muchísimo mayor de la pequeña producción atomizada tanto en el campo como en la ciudad previa. Ahora, el problema es que
no solo existe este aspecto positivo, digamos, del aumento de la productividad sobre la base del despliegue social de la producción, ¿sí?, de la socialización mayor, enormemente mayor de la producción, sino que esto va de la mano de la conversión de la propiedad raquítica de muchos en propiedad masiva de solo unos pocos. Y que obviamente son los que comandan y organizan el proceso productivo en su propio provecho, su propio y exclusivo provecho. Entonces dice que esto constituye la prehistoria del capital. La propiedad privada capitalista reposa en la explotación del trabajo ajeno, aunque formalmente libre. Ahora, cuando ya el capitalismo se consolidó, el que debe ser expropiado ya no es el trabajador que trabaja por cuenta propia, sino el capitalista que explota a muchos trabajadores. Eso es la concentración de los capitales. O sea, ¿qué pasa en el capitalismo? La concentración de la producción y de la explotación y de la propiedad se mantienen y continúan. Se mantiene ese proceso de concentración, pero esa concentración implica entonces que el capital cada vez tiene un tamaño mayor y que también cada vez son más los expropiados, los que no tienen acceso a la propiedad de medios y deben convertirse en asalariados. Cada vez menos magnates con más riqueza, cada vez más miseria, opresión y explotación. Pero, junto con eso, vuelve a decir, se desarrolla en escala cada vez más amplia la forma cooperativa del proceso laboral, la aplicación tecnológica y la transformación de los medios de trabajo en medios solo utilizables colectivamente. La economización de los medios gracias a su uso como medios colectivos de trabajo social combinado. Y por otro lado, como esto esa es la parte buena, ¿no? O sea que los pequeños medios se transforman en grandes medios y la producción que se ejercida como muy atomizada ahora es transformada en una propiedad cada vez más colectiva, más colaborativa, etcétera. Pero esto es todo a favor, digamos, de la acumulación de unos poquitos, pero esa acumulación que genera, dice Marx, dialécticamente, se acrecienta la rebeldía de la clase obrera que crece en número y que es disciplinada, que va siendo disciplinada, unida y organizada por el capitalismo. El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que floreció con él. Ahí viene como el final, digamos, del texto, plantea que el capital va a terminar siendo también una traba. El capital es una traba para el capital, ¿sí? Es decir, se va a generar una nueva situación, una nueva época de crisis, revoluciones y guerras que tiene que ver con que las relaciones de producción de tipo capitalista ahora pasan a ser obstáculo y traba al propio desarrollo de las fuerzas productivas, y la clase que porta las nuevas formas de desarrollar las fuerzas productivas, de incrementarlas y al mismo tiempo de que esto sea por primera vez en beneficio de toda la sociedad y no de una clase minoritaria, sería la clase obrera, ¿no? Ese sería el corolario de todo el análisis del capítulo 24 y en general de la obra de Marx. ¿Estamos bien ahí? El capital, digamos, él dice como que es el límite del capital en el sentido de que es muy estrecho, digamos, o sea que vos desplegás las fuerzas productivas y la productividad en forma nunca vista en las formas previas, los modos de producción previos, pero
pero es muy mezquino el objetivo por el cual, ¿sí?, se despliega eso. Eso tiene que servir, o sea, eso sirve siempre y cuando sea redituable para el capitalista, obtenga una tasa de rentabilidad que lo encuentre satisfactorio en ese periodo. Luego en el siguiente va a ser de nuevo, ¿no? La reproducción ampliada de capital requiere nuevamente generar rentabilidad en cada proceso productivo, en cada ciclo de la producción, ¿no? Entonces es como el aspecto grandioso en el sentido del despliegue de las fuerzas productivas y el aumento de la productividad descansa sobre una base muy, muy mezquina, muy, muy cerrada, y eso aparece en ¿dónde? En las crisis, aparece en las pandemias, en las guerras, en los procesos que permanentemente demuestran que, digamos, que esa capacidad, digamos, científica, técnica, de productividad del trabajo no reditúa en términos generales. Por ejemplo, es un elemento que demuestra la crisis del capital y del capitalismo cuando los burgueses no pueden ya demostrar que sus intereses son iguales a los intereses generales de la sociedad. No son más que intereses particulares, incluso que sus intereses particulares están en contra de los intereses generales, globales de la sociedad. Nada. De todas formas, te digo que la tesis de que entramos hace un tiempo ya en una nueva época de crisis, de revoluciones y de guerras, y en la que está latiendo un tipo de contradicción como la que Marx plantea en el prólogo, que se dio en la transición del feudalismo al capitalismo entre, ¿no?, unas fuerzas productivas y quienes las portan, que es una clase social, que buscan desarrollarse y que ya encuentran que las relaciones de producción y la sociedad acomodada como está y el Estado acomodado como está no sirve ni permite ese desarrollo. Esa tesis es una tesis obviamente que es de lo que se discute todos los días, ¿no? Se discute todos los días, digo, porque algunos piensan que el horizonte posible en todo caso es un capitalismo un poco más mejorado, ¿sí?, menos salvaje, o un capitalismo emparchado con un intervencionismo copado del Estado, ¿sí?, que con eso alcanzaría. Todo ese índole de cosas son las que, de algún modo, es el debate ese, el que se abre por atrás. Pero si fuera verdad esa tesis de que estamos en una tal época de crisis, guerras y revoluciones y pandemias, si querés, entonces cada hecho puntual y concreto que aparece se puede decodificar como parte de ese proceso y de esa gran contradicción que se está cocinando y que se va a tener que resolver de un modo o de otro, en vez de ver cada cosa como, uy, ahora justo pegó una crisis, uy, justo ahora está el tema del endeudamiento, uy, justo ahora la pandemia, uy, justo ahora somos cada vez más tontos porque estamos todo el tiempo con los celulares y hay fake news y nos manipulan. O sea, cada cosa en realidad es parte de ese mismo proceso y de una contradicción que está ahí a la orden del día, que se resuelva o no. Si no se resuelve, seguimos arrastrándonos. A veces, yendo a la cuestión teatral psicológica, hamletiana, vivimos en el mundo Hamlet en el sentido de que Hamlet, como decía Lacan, Hamlet sabe
lo que pasa, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Es la primera, segunda escena, se le aparece el fantasma del padre y le dice, mira, a mí me mató el tío Claudio y vos me tenés que vengar, tenés que matarlo a Claudio y tenés que evitar toda esta iniquidad, ¿no? Leyeron Hamlet y saben el argumento de Hamlet, entonces, pero Hamlet está todo el tiempo devanándose los sesos, vacilando, ¿no? O sea, todo Hamlet es alguien que sabe lo que tiene que hacer, pero le cuesta hacerlo, le cuesta encarar. Hoy me parece que nos podemos pilotear mucho cómo están las cosas, pero en general sabemos que esto va muy mal. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta que el mundo así no va bien y que lo que hace falta es una cirugía mayor, ¿no? Unos retoques, un poco de botox. Y entonces, bueno, pero hay que ver si nos ponemos las pilas o no, o seguimos en la actitud hamletiana de espera y de eso, una metáfora. Bueno, perdón, me copé mucho con el capítulo 24 de Marx, ya se fue aburrido, fue un embole. ¿Hay algo para plantear? El texto de Vilar, ¿les parece que agrega algo? ¿Hay algo que les interese de ahí? Sí, sí, el de Vilar está muy bueno también. Sí, estoy hojeando mi resumen y está bien. Plantea, por ejemplo, la cuestión de que, bueno, ustedes saben que el debate en la transición es si qué es más revolucionario, si fue más revolucionario es decir, que hayan capitales comerciales y comerciantes que se metieran a tratar de organizar la producción o sectores que emergían de la situación de productores y que acumulaban y se enriquecían y empezaban entonces a acceder a mercados cada vez mayores y a controlar la circulación, ¿no? Es decir, de la circulación a la producción o de la producción a la circulación. ¿Cuál es la, digamos, en otra forma de preguntarlo sería lo que se pregunta a Marx? ¿Cuál es el origen de la clase burguesa? ¿Dónde la tenemos que buscar? ¿En los comerciantes, en el capital comercial o en los que organizaban la producción? Maestros artesanos o campesinos enriquecidos, sobre todo los kulaks, ¿no? En general la respuesta desde los marxistas, empezando por Marx, que también era marxista parecería, es que es más revolucionario el camino desde la producción a la circulación. Y un poco Vilar, me parece, en este texto se mete en eso, porque plantea que el comercio era muy funcional durante mucho tiempo al feudalismo, o sea, no necesariamente hay que verlo como un elemento que solamente era disruptivo para el feudalismo, sino que también era funcional a él. Por eso él hace como ese listado de elementos que perturbaban al feudalismo al principio del texto, pero una cosa es perturbar y otra cosa es transformar y aniquilar, ¿sí? Entonces dice, la lista de elementos que perturban al feudalismo es el crecimiento del comercio exterior, el desarrollo de la propiedad absoluta, la desvinculación de los hombres del lazo feudal, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la riqueza monetaria, la constitución de estados nacionales que compiten con los nobles, ¿sí? Etcétera, etcétera.
Pero en todo eso lo que plantea es que no hay aún, dice, mercantilización completa de la fuerza de trabajo. O sea, es lo que veíamos con Marx, que es eso, para que haya un capitalismo que se consolida y que pasa a caminar con sus propias piernas, tiene que haber ese proceso de disociación entre productores directos y medios de producción, para que pueda ser mercantilizable la fuerza de trabajo en forma completa. Después hay cosas que, digamos, obviamente la lectura de Vilar es muy punzante, plantea que la clase burguesa es una clase que va cobrando cada vez más conciencia, entonces se transforma en una clase revolucionaria, que muchas veces las ciudades tuvieron más fuerza que las aldeas campesinas para discutir con los nobles, y desde ese punto de vista pudieron independizarse. Habla entonces de la revolución comunal que permitió la existencia de ciudades libres, pero también de los límites de eso, ¿no? En muchos aspectos. Y habla algo que no parecía recién en el texto de Marx, que es que entre 1450 y 1550 hay un salto importante de las fuerzas productivas todavía, ¿no? Y tal vez ahí pudiéramos decir que esas fuerzas productivas pudieran seguir produciendo esos saltos de productividad, esos crecimientos, estaba cada vez más impedido en las condiciones del feudalismo. Cuando él dice salto de las fuerzas productivas, Vilar en este caso menciona avances en la artillería, ¿no?, que tienen que ver con los nuevos ejércitos de los estados monárquicos, con la industria, digamos, metalúrgica, con los altos hornos que empiezan a aparecer, la imprenta, obviamente la revolución de la imprenta, la navegación que nos permite hablar y pensar el proceso de expansión europea, y también mejoras en la producción de los paños, en la industria textil, entonces, en la viticultura, en la horticultura, etc. Y que todo eso le dio un gran empuje al capital mercantil. Y está bueno como retoma las tesis de Marx, al cual cita directamente, y dice que caen en razonamientos circulares y cosas que no tienen gollete, digamos, los que plantean que para entender el origen de la producción moderna, el origen de eso es el capital. Pero bueno, ¿y el origen del capital cuál es? Dice, o sea, hay que entender de dónde surge el capital. Es ridículo pensar que el capitalismo surgió del ahorro, plantea, ¿no? Las tesis tipo Weber. En realidad los capitalistas devienen de una clase de ahorrativas personas guiadas por una racionalidad protestante que los llevó a ser ahorrativos, y de ahí viene el origen o sea, la acumulación del capital estaría ahí en el ahorro, que también es parte de la ideología en el mal sentido del capitalismo, ¿no? de la percepción distorsionada que se vende, en la cual vende el capitalismo su propia existencia. Nunca la riqueza y la inversión capitalista tiene como principal elemento el ahorro. Entonces, como retoma Vilar ahí, dice, no, el origen del capital, o sea, esa acumulación primitiva del capital, es esa que Marx describía. Las crisis, los acaparamientos, las usuras, la violencia, los desequilibrios, el colonialismo, la trata esclavista, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, sí, ahí retoma también cosas que ya están en Marx. Dice que es muy importante ese periodo isabelino, segunda mitad de los 1500, para entender el avance del capitalismo. Plantea cómo ese proceso es diferente según los países. O sea, el texto de Vilar es un poco menos pegado al ejemplo británico,
y es más contemplativo de los distintos procesos nacionales europeos, ¿no? Pero solo europeos, no avanza más allá de eso. Por ejemplo, en Rusia, si en Gran Bretaña la abolición de la servidumbre es de fines del siglo XIV, en Rusia es del siglo XIX, ¿no? O sea, es un proceso que tiene cronologías muy, muy distintas según los países. Bueno, no sé, después plantean, digamos, algunos elementos siglo por siglo. Dice que el siglo XVI es una fase preparatoria del capitalismo y es el proceso, se da el proceso de instalación del asalariado, aunque aún no predominaba. Siglo XVI, 2500. En cambio, el siglo XVII lo llama la época de la manufactura. Primero, digamos, conviviendo sobre todo con la industria del sistema de trabajo domiciliario, que es el que nombrábamos antes, y luego los grandes talleres manufactureros, y dice que es importante esta etapa de la manufactura del siglo XVII porque logra llevar adelante en la industria la separación de los medios de producción y los productores, ¿no? Los trabajadores, matando al artesanado o reduciéndolo mucho. Incrementando la productividad y organizando la división del trabajo. Y es el siglo XVII justamente donde Inglaterra toma la delantera sobre los otros países. En el caso de España y Portugal, que obviamente se convierten en países cada vez más parasitarios y que no tienen este devenir capitalista, sino al revés, más bien de reforzamiento o de mantenimiento de lo feudal. En el caso de Holanda, que había sido precursora todavía antes que los británicos de estas formas capitalistas, plantea que estaba privada de industria y que también ahí hay un elemento de cómo fueron las guerras, ¿no? Hubo guerras anglo-holandesas que ganaron los ingleses y también hubo pérdidas entonces de acceso a mercados. También hay un problema de tamaños. Y en el caso, y sobre Francia también, Inglaterra en el siglo XVII toma la delantera porque en Francia, digamos, el proceso de concentración agraria avanza muy poco, plantea. Entonces, el maquinismo aparecería en realidad a mediados del 18, pero la maquinofactura es más bien de las últimas décadas del 18. Con ese centro en la industria textil, la máquina de vapor, de Watt, la metalurgia, que es necesaria para el desarrollo industrial. Y ahí es donde dice, me parece que es uno de los hallazgos del texto de Villar, que dice que con la maquinofactura el capitalismo encuentra su base económica y hasta el agro trabajará cada vez más de un modo capitalista. Entonces ahí, bueno, se transforma en el taller del mundo, el taller maquinofacturero del mundo Gran Bretaña, y plantea que Manchester es el símbolo, ¿no? de ese capitalismo industrial. Y al final termina, digamos, planteando, ¿no? Esto que a mí me parece interesante para ver que no es una reducción a lo económico de los procesos, porque dice que el feudalismo no murió sin defenderse y que se sirvió de las instituciones, de la ideología y del Estado para oponerse al avance del capitalismo. Y que justamente eso fue lo que, digamos, tal vez
hizo que la burguesía fuera todavía más consciente de sus intereses y de sus objetivos y deviniera revolucionaria. De ahí entonces lo de la Revolución Francesa y las revoluciones burguesas en general. Entonces ahí ya estamos en fines del siglo XVIII, principios del XIX, época de las revoluciones burguesas y coronación también económica en la medida que surge la maquinofactura del proceso hacia el capitalismo, ¿no? O sea, ahí decimos el capitalismo empieza a caminar con las dos piernas porque de un lado uno dice maquinofactura es su propia base de sustento, su forma de organización propia, económica, de la vida productiva, y es lo que predomina. Y en términos políticos, las revoluciones burguesas le dan el poder que la aristocracia y la monarquía le retaseaban. Bueno, yo hasta ahí, no sé si tienen alguna cuestión para plantear.